Bueno, vamos a continuar trabajando eh, y avanzando dentro de lo que es la propuesta del curso. Y una de las cuestiones que vamos a empezar a desandar es esta cuestión referida a los proyectos de investigación. Y vamos a decir que proyecto de investigación, vamos a llamar proyecto de investigación, aquellas propuestas que implican conocer, aproximarse a un objeto de indagación, descubrirlo, describirlo, analizarlo, comprenderlo, interpretarlo, implica aproximarse de manera teórica y también de manera empírica a ese objeto. Como decíamos, digamos, partes anteriores de este curso, siempre hay una parte que yo conozco del objeto, quizás la parte teórica, o quizás porque vivo a diario muchas de estas situaciones, y hay otra parte que yo no conozco. Y es a eso a lo que apunto cuando hablo de conocer, o de describir, o de analizar. Implica también la planificación y el desarrollo de un proceso de investigación. Habíamos hablado de que toda investigación es un proceso, ¿no? Pero acá agregamos que también necesitamos planificar ese proceso y anticiparnos a cómo va a ser el desarrollo. Vamos a aclarar también que nosotros podemos desencadenar o desarrollar procesos de investigación de carácter teórico o de carácter empírico. En general, cuando nosotros hablamos de proyectos de investigación, en general pensamos en propuestas que tengan que ver con trabajo de campo, que impliquen instancias de trabajo de campo. Pero no siempre es así y no en todas las disciplinas es así. Bueno, hay algunos autores que hablan de, digamos, dentro de lo que es el proceso metodológico de construcción de un objeto de investigación, de ciertos momentos. Estos momentos, que nosotros vamos a diferenciar en tres, solo son al efecto de el análisis y el estudio, digamos, de estas partes internas del proceso, pero que nada tienen que ver con la cuestión real. Lo particionamos al proceso metodológico de investigación solo a efectos de poderlo estudiar de manera didáctica, de podernos meter dentro del proceso. Pero lógicamente, estos momentos, y por eso quizás no los llamamos etapas o fases, porque no es que vamos pasando de una a otra, sino que más bien lo que decimos es que un momento puede contener al otro, puede estar interrelacionado, puede estar contenido un momento dentro del otro. Vamos a hablar de un momento de planeación, de un momento de ejecución y de un momento de comunicación. En el momento de planeación hay fundamentalmente una formulación de un diseño de investigación, es decir, del esqueleto de la investigación, de aquello que son las grandes decisiones teóricas y empíricas que dan lugar a este diseño y que de alguna manera anticipan los pasos que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo del proceso de investigación. El segundo momento es cuando ya estamos llevando a cabo esa instancia de planeación, esa instancia de diseño, la estamos llevando a cabo. Y el tercer momento es un momento muy importante, que es el momento de la comunicación. Ese momento de la comunicación, vuelvo a decir, no está reservado solo al final, porque no estamos hablando de una consecución lineal de estos momentos, sino que estas instancias de comunicación pueden estar a lo largo de todo el proceso de investigación. De hecho, cuando nosotros presentamos un plan de trabajo final, un plan de tesis, un plan de proyecto de investigación, un plan de pasantía, un plan de beca, o una propuesta digamos, para el área o servicio en el que estoy trabajando, siempre estoy en la instancia de planeación, que es la primera, pero también estoy en una instancia de comunicación. Estoy comunicándole a otro lo que quiero hacer. Estoy tratando de que un otro entienda lo que quiero hacer,
y apoye o avale lo que yo quiero hacer. Entonces, estos momentos, vuelvo a decir, son momentos que están interconectados. Bueno, cuando nosotros hablamos de una investigación empírica, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? ¿A qué estamos refiriéndonos? Bueno, por un lado, un modelo teórico que es el que yo traigo en mi cabeza, que es el que estoy armando en mi cabeza, y son los ojos por los cuales yo voy a mirar el mundo, ¿no? Voy a mirar esa parte del mundo, esa realidad. Son aquellas construcciones conceptuales cargadas de autores y de conceptos relacionados, de categorías teóricas, que forman parte de mi modelo con el que me voy a aproximar a una realidad. Y además de un referente empírico, ¿no? Es decir, algo en el campo que me llama la atención y que necesito conocer o que quiero conocer. Ambos, modelos teóricos y modelos o referentes empíricos, deben articularse en una investigación empírica. Podemos articularlos mediante su contrastación, es decir, contrastar uno con otro, y podemos hacerlo a través del método científico y metodologías particulares, que también en este curso vamos a ver, bueno, queremos construir un proyecto de investigación empírica, de qué metodologías nosotros nos podríamos valer. Esa contrastación entre un modelo teórico y un modelo empírico parte de ciertas reglas generales, que el investigador va especificando de acuerdo a la naturaleza del objeto y el problema planteado. Es decir, nosotros nos anticipamos en esa instancia de planeación a cuáles van a ser las metodologías o las herramientas, si queremos los instrumentos, con los cuales nos vamos a aproximar a esa realidad. Pero siempre la predominancia es una predominancia del objeto de investigación. Nunca lo más importante es cómo yo pretendo aproximarme al objeto. Nunca lo más importante es el instrumento que yo construí. Siempre lo más importante es la naturaleza del objeto y lo que el objeto me demanda para poderlo conocer. Dentro de los momentos de planeación, nosotros podemos hablar de ciertas decisiones epistemológicas, ontológicas y teóricas que van a estar incluidas dentro del momento de la planeación. Esos momentos de la planeación que nosotros vamos a nombrar, que son 3, tienen como objetivo fundamental o como propósito fundamental distintas cuestiones. Y vuelvo a repetir que estamos particionando el proceso metodológico de investigación empírica solo a los efectos de hacer un análisis didáctico, de estudiarlo de manera didáctica, ¿no? Porque esto en la práctica se da bastante más interrelacionado y más complejo. Entonces, el primer momento de la planeación es el de las decisiones epistemológicas, ontológicas y teóricas. Nosotros siempre partimos de que hay ciertas decisiones epistemológicas del orden epistemológico y del orden ontológico. Las decisiones implican también acciones. Ahora solamente vamos a ver decisión en esta primera partecita. ¿Qué preguntas pueden ir en torno a estas primeras decisiones de orden epistemológico, ontológico y teórico? Las siguientes. ¿Qué objeto estoy construyendo? ¿Cuáles son los interrogantes? ¿Con qué conceptos? ¿Con qué categorías teóricas yo voy a empezar a trabajar? ¿Para qué realizo la búsqueda? ¿Y con quiénes lo hago? Es decir, por un lado me planteo qué quiero investigar, fundamentalmente, y cuáles son los interrogantes a los que yo voy a irme preguntando o voy a ir reconstruyendo a partir de esta investigación. Pero también parto de ciertos conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos? ¿Y con qué fines realizo la búsqueda? ¿Con quiénes la voy a hacer, pero también para quién voy a investigar? Estas decisiones implican acciones, como decíamos recién. Entonces, ¿qué acciones están implicadas en esta primera instancia de planeación? La formulación del tema por un lugar,
el recorte del objeto, el planteo del problema, las fuentes del problema, los antecedentes, el encuadre teórico conceptual y los objetivos de la investigación. Respecto a la formulación del tema, es obviamente la parte, digamos, de la realidad que yo voy a recortar y que es la parte que incluye el interés por investigar, o a lo que hace referencia este pequeño objeto de investigación que yo voy a recortar de ese campo, ¿no? Que obviamente está relacionado con el campo disciplinar. También hay un planteo de un problema, es decir, como decíamos al principio y hablábamos de la definición de investigación y decíamos que toda investigación parte de un problema. Bueno, entonces hay que elaborar un problema y hay ciertas reglas metodológicas que nos permiten o nos ayudan, nos auxilian para poder elaborar un problema de investigación con las partes que corresponden tener desde lo metodológico. Hay ciertas fuentes del problema, es decir, ¿por qué esto para mí es un problema de investigación? ¿Por qué esto para mí es interesante de ser investigado? También yo tengo que pensar en encontrar otras investigaciones u otros estudios porque lógicamente no soy el único al que le pudo haber interesado este tema, entonces debo buscar otros antecedentes o estudios anteriores. Hay un encuadre teórico conceptual, es decir, hay ciertos conceptos o categorías que están puestas en juego en la enunciación de este problema. Y también hay un para qué, es decir, cuáles van a ser los objetivos de esta indagación o de esta investigación que estoy emprendiendo. Serán objetivos que tengan que ver con la descripción, con el análisis, con la profundización, con la explicación, con la comprensión, con la interpretación. Esos verbos a los que estamos haciendo referencia implican procesos cognitivos y procesos investigativos que van a tener que estar presentes en esta construcción. La segunda instancia en esta etapa, en este momento de la planeación, es la referida a ciertas decisiones del orden metodológico, que también van a implicar obviamente ciertas acciones o tareas, si queremos llamarlo de esa manera. Las decisiones metodológicas fundamentales tienen que ver con que yo tengo que definir si voy a trabajar desde una lógica inductivo-analítica o desde una lógica hipotético-deductiva. Y en esto lo que voy a tener que pensar es, desde la perspectiva paradigmática, epistemológica, desde donde yo me posiciono para mirar el objeto de investigación, ¿qué lógica es la que mejor, qué lógica de investigación es la que mejor se adecua? Si es una lógica inductivo-analítica, más cercana a las perspectivas cualitativas de investigación, o si es una lógica hipotético-deductiva, más cercana a las perspectivas cuantitativas de investigación, o si estoy intentando hacer una propuesta multimétodo o una propuesta multiparadigmática. Todo esto tiene que estar decidido en esta segunda instancia. Según la lógica que yo elija, voy a estar trabajando desde un contexto de descubrimiento o desde un contexto de verificación. Si estoy trabajando desde un contexto de descubrimiento, obviamente lo que voy a hacer al aproximarme al campo es guiarme por la pregunta de ¿qué pasa aquí? Es decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si lo estoy haciendo desde una lógica de la verificación, lo que voy a estar planteando es la confrontación y, digamos, la confrontación de un modelo teórico, confrontándolo o intentar verificarlo con lo empírico. ¿Sí? Y voy a estar trabajando quizás en propuestas más del tipo causal. Y entonces voy a estar aproximándome seguramente más a lo que tiene que ver con la lógica cuantitativa de investigación. Del mismo modo voy a tener que pensar si voy a trabajar sobre un muestreo cualitativo o si lo voy a hacer desde un muestreo cuantitativo. Y ahí voy a tener un montón de opciones que luego también vamos a ir viendo. Que seguramente ustedes en los módulos anteriores
también han visto posibilidades de herramientas para hacer muestreos de tipo cualitativo y muestreos de tipo cuantitativo. En definitiva, lo que voy a tener que decidir es si yo voy a trabajar sobre un diseño cualitativo o sobre un diseño cuantitativo, y en función de eso pensar si voy a priorizar la comprensión de los fenómenos sociales o si voy a plantear la explicación de los fenómenos sociales. Esas decisiones van a implicar acciones, como veníamos diciendo. Entonces, ¿qué acciones o qué tareas vamos a tener que realizar en esta instancia? Primero, la selección del contexto, porque el contexto o el escenario de investigación es una de las cuestiones fundamentales que determina también todas las decisiones que yo tomé de orden epistemológico. La selección de los sujetos, es decir, cómo voy a seleccionar los sujetos, o las fuentes de información, que no necesariamente pueden ser sujetos, también pueden ser documentos oficiales, pueden ser fotografías, pueden ser diarios de campo, pueden ser cartas personales, pueden ser biografías, pueden ser pinturas, pueden ser cortos audiovisuales, pueden ser recortes periodísticos. También voy a tener que definir el tipo de proceso. Si es un proceso lineal, más cercano a la lógica cuantitativa de investigación, o si es un proceso dialéctico y en espiral, más cercano a la lógica cualitativa de investigación. Y por supuesto voy a tener que elaborar el diseño metodológico propiamente dicho. La tercera tanda de decisiones que voy a tener que tomar, por decirlo de alguna manera, son las referidas al tipo de información empírica que yo quiero conseguir para articular con los conceptos, para hacer esa articulación, ese interjuego entre los conceptos teóricos y los observables, es decir, los datos empíricos. Entonces, las acciones que voy a tener que llevar a cabo tienen que ver fundamentalmente con la elección de una técnica de relevamiento de información empírica, el modo en cómo voy a implementar esa técnica de recolección empírica, o las técnicas, no solamente una. En segundo lugar, cómo voy a analizar esa información. Entonces voy a tener que elegir ciertas herramientas o técnicas que me permitan analizar la información que he recabado, las más adecuadas de acuerdo al tipo de información que tengo. Y, por supuesto, en coherencia, siempre en coherencia con las decisiones que se han tomado anteriormente. ¿Cómo voy a disponer esos datos? ¿Cómo voy a hacer para ordenar esos datos, para reducir la información, para disponerla de tal modo que luego pueda hacer análisis de ella? Y luego, ¿cómo voy a hacer para interpretar esos datos? Todo esto tiene que estar decidido en esta instancia de las decisiones más bien teóricas. Entonces, si nosotros tuviéramos que graficar los tres momentos que implica la ruta crítica de una investigación, nosotros podríamos decir que en primer lugar nosotros partimos de un interés de conocer. Me gustaría saber X cosas sobre esto. O tengo que investigar tal tema. Pueden ser una de las dos vías posibles. Al interesarme por un área de conocimiento, estamos frente al tema que puede o no coincidir con el título de la investigación. En tercer lugar aparece el planteo del problema, y ahí yo tengo que hacer una delimitación espacial, es decir, dónde, una delimitación temporal, cuándo, una delimitación semántica, es decir, cómo voy a construir esa pregunta, ese problema, cómo lo voy a plantear. Tengo que pensar desde entonces en la delimitación de los recursos que voy a tener en cuenta, si los tengo, si es viable, si es factible. Tengo que empezar a construir oraciones tópicas y tengo que describir científicamente el objeto de interés. Y entonces ahí puede ser que esto me lleve a replantear el tema o el título de investigación. En cuarto lugar, voy a empezar a pensar en el marco teórico y la formulación de ciertas hipótesis, si es que hay.
Y ahí nosotros podemos hablar de hipótesis de orden cuantitativo y hipótesis de orden cualitativo. En el marco teórico, ¿qué voy a contener? Las principales teorías, los principales conceptos, los principales autores de los cuales me voy a valer o voy a tener como referencia, y voy a hacer también el planteo epistemológico y metodológico, es decir, desde qué perspectiva paradigmática, desde qué perspectiva epistemológica, ontológica y metodológica voy a plantear este trabajo de investigación. El quinto punto ya hace referencia directa a la metodología, es decir, incluye todas las decisiones propias de lo metodológico, como son la lógica de investigación, el tipo de estudio, y hay un montón de variantes en tipos de estudio, las fuentes de información, si van a ser sujetos u otras fuentes, la estrategia de recolección de datos, es decir, no solo la técnica, sino cómo me voy a aproximar al campo, por ejemplo, cómo voy a conseguir que si voy a trabajar con sujetos tengan voluntad de participar de la investigación, si voy a entrar a una organización o a una institución, cómo voy a hacer para que me digan que sí. La estrategia de análisis, que incluye desde el ordenamiento hasta la preparación del material para el análisis. La validación, es decir, con qué técnicas de validación voy a trabajar para poder decir que los datos que obtengo son confiables. El sexto punto son los resultados, es decir, la presentación de los resultados de la investigación. El séptimo son las conclusiones. ¿A qué conclusiones voy a arribar? Y el último punto son los anexos, si es que hubiera.